Ácido base, equilibrios en sistemas acuosos. Bueno, con la clase grabada de hoy lo que pretendo hacer es retomar un poquito lo que dimos en la clase en directo de la semana pasada, no de la anterior, tratar de cerrar en términos teóricos el tema ácido base y dejar algún lineamiento para algún tipo de experimentación que ustedes puedan llegar a hacer en sus casas. Bueno, si se acuerdan, los conceptos de ácido y base fueron mutando a lo largo de la historia desde la antigüedad hasta la edad contemporánea. ¿Qué significa esto? Que no solamente se fueron llamando diferentes los ácidos y las bases. Por ejemplo, el ácido sulfúrico antiguamente se lo conocía como el espíritu del vitriolo o el ácido clorhídrico como ácido muriático. No es solamente que han cambiado los nombres con el cual se definen o se nombran los ácidos, sino que el concepto mismo de ácido y de base han ido mutando a lo largo de la historia. Varios químicos modernos contribuyeron al entendimiento con definiciones empíricas, o sea, se explicaban, qué sé yo, que los ácidos disolvían el carbonato de calcio, viraban el tornasol, y una serie de definiciones empíricas que más que definiciones eran propiedades, pero que no eran una definición en sí de lo que era un ácido o una base. Los químicos contemporáneos trataron de explicar qué son los ácidos y las bases sin dar con una teoría sólida. Tanto Lavoisier como David como von Liebig no llegaron a tener una teoría sólida, si bien contribuyeron en este camino de tratar de establecer una teoría. Es recién en 1884 que Arrhenius plantea su teoría de lo que en realidad es la teoría con la que actualmente explicamos la conducción en electrolitos. Sí, esto algo lo habíamos estado viendo, pero es la misma teoría por qué conduce la corriente eléctrica una solución de cloruro de sodio en agua. A ver, si tenemos cloruro de sodio en agua, el cloruro de sodio no está formando, si hay hasta, digamos, está disuelto, no forman pares iónicos, sino que los iones están disociados. O sea, cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, se disocia tanto en catión sodio como en anión cloruro, y estos están libres. O sea, si yo los veo y en una solución, estos iones están con movimiento browniano yendo para un lado y para el otro. Ahora, si pongo una batería con un polo positivo y un negativo, pongo cables que conecten la batería con el agua y una lamparita, cuando yo conecto esta batería con la lamparita se prende y por los cables los electrones van a conducir la corriente eléctrica, pero en la solución los aniones cloruro van a ir hacia el polo positivo de la pila y los cationes sodio van a ir hacia el polo negativo de la pila, y son los iones cargados positivamente o negativamente los que van a transportar la corriente eléctrica, o la carga mejor dicho, en la solución acuosa. Bien. La teoría ácido-base de Arrhenius lo que sostiene básicamente es que un ácido es toda especie que aumenta la concentración de protones en agua, protones hidratados, o sea, catión hidrógeno en agua, y una base es toda especie que aumenta la concentración de aniones hidróxido en agua. ¿Cómo explica esto? Si partimos de, por ejemplo, el ácido clorhídrico, o sea, el cloruro de hidrógeno gaseoso, que es una molécula polar, cuando ésta se disuelve en agua, tiene un doble proceso de ionización y disociación, o sea, pasa de sustancia molecular a una sustancia iónica que se ha ionizado, forma iones, y estos iones se disocian en anión cloruro y en catión hidrógeno. Estos iones son los que van a poder transportar la carga si la someto a una diferencia potencial. Si vemos acá el dibujo, acá tenemos en el aire, o sea, en el vacío básicamente, el cloruro de hidrógeno es una molécula donde yo tengo el cloro unido covalentemente al hidrógeno. Si esto entra en agua,
se produce un fenómeno de ionización donde el anión cloruro queda con la carga negativa y el catión hidrógeno queda con una carga positiva. Fíjense que esto no es una reacción redox, no hay una transferencia de electrones, sino que hay una ionización. Es un enlace covalente que pasa a ser que se ioniza completamente y tiene una ruptura heterolítica. No es una reacción redox, es una reacción de ionización-disociación. Y estos iones están libres en el agua con movimiento browniano. Si ahora vuelvo a poner una batería, conecto los cables, pongo una lamparita, si yo pongo el cable se va a prender la lamparita y los iones se van a ir el positivo al lado del polo negativo y el anión que tiene carga negativa va a ir hacia el polo positivo. Bien. Esta teoría para explicar los equilibrios en fase acuosa es incompleta. Imagínense que está Arrhenius charlando con dos amigos, Brownstein y Lowry, por WhatsApp. Entonces Brownstein y Lowry le mandan los electrolitos, ¿qué tal? Arrhenius le diría que está todo bien, puede explicar la conducción en electrolitos, y hay que tener en cuenta que es la teoría que todavía seguimos usando en la actualidad. Esta teoría no se ha modificado para explicar la conducción eléctrica en soluciones acuosas de sustancias iónicas y de ácidos y bases. Ahora, cuando quiere preguntar el carácter básico del amoníaco, el carácter básico del carbonato, Arrhenius ahí se pone un poquito preocupado y no sabe cómo meterse. Es por esto que estos muchachos, tanto Brownstein y Lowry, lograron en forma simultánea llegar a la misma teoría en 1923, y es una teoría que generaliza todos los sistemas acuosos y solventes próticos, que significa solvente que tengan un hidrógeno que es hidrolizable, que es ionizable. También Lewis sumó una teoría en 1923 para sistemas no acuosos, y en 1938 Usanovich hizo una teoría ácido-base que es para todas las reacciones conocidas. Generalmente las que más se suelen usar suelen ser la de Brownstein y Lowry y la de Lewis. Actualmente hay un montón de teorías que conviven y que nosotros no vamos a ver, pero yo se las pongo acá para que ustedes vean que no quedó solamente en el 38, sino que se han ido sumando otras teorías que complementan o que son para usos en determinadas situaciones. Por ejemplo, la de Lux y Flood es una teoría ácido-base que sirve, por ejemplo, para fundición de hierro en los altos hornos. Ahí se dan reacciones ácido-bases y queda muy práctico usar la teoría que desarrollaron estos dos muchachos. ¿Por qué digo esto? Porque siempre es importante explicitar el marco teórico al que hacemos referencia, porque si uno dice ácido en el concepto de Arrhenius es una cosa, si uno dice ácido en el concepto de Brownstein y Lowry es otra, y si uno dice ácido en el concepto de Lewis va a ser otra completamente diferente. ¿Esto significa que el ácido sulfúrico cambia su carácter de acidez? No. Lo que cambia es qué es lo que entendemos que hace al ácido sulfúrico ser ácido. Por eso siempre ustedes tienen que aclarar si están hablando de una teoría, ya sea la de Arrhenius, la de Brownstein y Lowry o la de Lewis. La teoría de Brownstein y Lowry suele ser la más práctica para analizar los equilibrios ácido-base en sistemas acuosos. Para sistemas no acuosos, la más práctica suele ser la de Lewis. Pero nosotros ahora vamos a concentrarnos en lo que es la de Brownstein y la de Lowry. Esta era Brownstein, esta era Lowry, porque es la más práctica para el agua, que es el caso que a nosotros nos ocupa. ¿Qué dicen tanto Brownstein como Lowry en su teoría? Define un ácido como una especie que puede donar un catión hidrógeno. Cuando un ácido pierde un catión hidrógeno, forman su base conjugada.
define una base como una especie que puede aceptar un catión hidrógeno, y cuando una base gana un catión hidrógeno, forma su ácido conjugado. En términos genéricos, ellos sostienen que lo que hace que un ácido sea un ácido y una base sea una base es que se dan siempre reacciones ácido-base. Ya no hay un ácido per se, sino que hay un ácido que se enfrenta a algo que tiene capacidad de ser una base, y en ese caso se da una reacción. ¿Cómo es la reacción en términos genéricos? Imagínense que nosotros tenemos un ácido, que es algo que puede ceder un catión hidrógeno, una base, que es algo que puede aceptar un catión hidrógeno. Entonces, cuando el ácido cede el catión hidrógeno, forma su base conjugada. Y cuando la base acepta el catión hidrógeno, forma su ácido conjugado. Esto es una forma genérica de una reacción que es en cualquier solvente. Para el caso del agua, el solvente va a ser agua, y acabamos de poner solvente, vamos a poner acuoso, acuoso, y así sucesivamente. Es una teoría donde no hay absolutos, o sea, el nivel de referencia es el solvente. ¿Qué significa? Que el solvente establece lo que se conoce como un efecto nivelador, o establece un nivel de referencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a percibir como ácidos todas aquellas sustancias que sean más ácidos de lo que el solvente puede ser. Y vamos a percibir como base aquellas sustancias que sean más básicas de lo que el solvente puede ser. Veamos un caso. Para los casos estudiados, el solvente, como va a ser el agua, vamos a ver cómo reacciona químicamente el agua, tanto con los ácidos como con las bases. Tenemos el agua H2O, esta es la forma condensada, la fórmula condensada, y esta es la estructura de Lewis. ¿Para qué nos sirve esto? Para entender que el agua es un solvente y una molécula bastante particular, porque puede actuar tanto como ácido como base. ¿Qué significa esto? Si actúa como un ácido, o sea, puede ceder un catión hidrógeno, porque puede perder uno de estos hidrógenos, o a partir de estos pares de electrones no enlazantes puede aceptar un catión hidrógeno y actuar como base. Si actúa como un ácido y cede un catión hidrógeno, va a generar su base conjugada, que es el anión hidróxido, que es esto que estamos viendo acá. O sea, le sacamos un H más y nos queda un OH menos. Si actúa como base, aceptando un catión hidrógeno, va a generar el catión oxonio, que es el ácido conjugado del agua. Acuérdense, si una sustancia actúa como ácido, accede un catión hidrógeno y forma su base conjugada. Y si al mismo tiempo puede actuar como base, aceptando un catión hidrógeno, genera su ácido conjugado. ¿Sí? Bien. Entonces, el agua, cuando actúa como ácido frente a especies más básicas que ella, lo hace cediendo un catión hidrógeno. Puede ser con un anión carbonato, que esto es lo que no podía explicar Arrhenius, ¿sí? Dando anión hidróxido y el bicarbonato, el anión bicarbonato. Fíjense que el agua le transfiere un catión hidrógeno al carbonato, ahora lo vamos a ver. Acá tenemos el agua y el anión carbonato. El agua le transfiere un hidrógeno al carbonato y queda como anión hidróxido. Y acá se me forma el anión bicarbonato, ¿sí? Que perdió, con respecto al carbonato, pierde una carga positiva. El agua puede actuar como un ácido frente al anión óxido, por ejemplo, formando anión hidróxido. Bueno, acá se da una particularidad. El anión óxido es, a su vez, la base conjugada del anión hidróxido. Por lo tanto, cuando el agua reacciona con el anión óxido, forma dos veces hidróxido. ¿Sí? Y acá nos queda la
la ecuación. El agua a su vez puede actuar como base frente a especies más ácidas que ella. Por ejemplo, frente al ácido fluorhídrico, que es un ácido relativamente débil, da una reacción reversible, o sea que es una reacción que está en equilibrio, dando catión oxonio con catión hidroño. Esto lo van a conocer como catión oxonio o catión hidroño. El nombre es indiferente. O protón hidratado, que también se lo conoce así. Y el anión fluoruro, ¿sí? Entonces fíjense que lo que antes para Arrhenius era un telón de fondo, o sea, el agua era un solvente que era un telón de fondo donde el ácido se ionizaba y se disociaba, ahora pasa a ser un actor principal. Ya no es más un telón de fondo el solvente. El solvente pasa a ser un reactivo químico que reacciona con el soluto que está disuelto e interviene directamente, ya sea como ácido o como base. Si vemos acá la reacción más detenidamente, el ácido fluorhídrico ahora le pasa un catión hidrógeno al agua, se forma el catión oxonio y el anión fluoruro. También podemos verlo como era con el caso del ácido clorhídrico, que Arrhenius lo había descrito bien, pero con otra teoría. O sea, Arrhenius decía que el ácido clorhídrico se ionizaba en protón y cloruro, mientras que Bronsted y Lowry lo que dicen es que si bien se ioniza, pero se ioniza reaccionando químicamente con el agua. No es solamente que el agua es un escenario donde el ácido clorhídrico puede ionizarse, es un reactivo químico con el cual reacciona el ácido clorhídrico. Entonces vemos acá tenemos las dos moléculas y ahora este enlace se rompe porque se está formando otro enlace, o sea, se está formando un enlace oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Este enlace que se formó acá, y este enlace se rompe y se rompe heterolíticamente, que significa que se parte y quedan los dos electrones del lado del cloruro. Si uno analiza los números de oxidación, tanto para el cloro como para el hidrógeno, va a ver que el número de oxidación no cambia porque acá tenemos el valencia 1 y valencia 1. El cloro es el más electronegativo, así que tiene número de oxidación menos 1, mientras que el hidrógeno tiene número de oxidación más 1. Entonces fíjense que los números de oxidación no cambian, o sea, no es una reacción, no hay nada redox metido acá en el medio. ¿Está claro? Bueno, seguimos. Bueno, vemos que el agua tiene tanto comportamiento ácido como base. ¿Qué significa esto? Que es un anfolito o anfótero. Y eso se actúa tanto como ácido como base, va a depender de a quién se enfrenta. El agua no es el único anfolito y hay otras especies que pueden tener este comportamiento. No vienen al caso, pero sépanlo. Bueno, el caso, si quieren, el amoníaco es una molécula que también puede comportarse de esa manera. Obviamente no en agua, sino el amoníaco líquido como solvente puede tener ese comportamiento. A su vez, el agua puede reaccionar con ella misma. ¿Qué significa? Que una molécula de agua puede actuar como ácido y otra molécula de agua puede actuar como base. Es una reacción reversible con una constante baja. Ustedes no vimos lo que eran las constantes de equilibrio, pero hay reacciones que no avanzan completamente hacia agotamiento reactivo de los reactivos, sino que avanzan un poquito. Cuando sucede eso, se hablan de que las reacciones son reversibles y la constante es un número que sirve para saber cuánto avanza. Si el número es mucho más grande que 1, la reacción avanza mucho. Si la constante es muy baja, mucho menor que 1, uno dice que la reacción avanza poquito, o sea que hay poca cantidad de reactivos que avanzan hacia productos. La reacción que yo les decía, la autoionización del agua, es esta, o sea, una molécula de agua actuando como ácido y una actuando como base, dan el ácido conjugado del agua y la base conjugada.
este número que tiene acá, que es lo que caracteriza a esta reacción, al ser tan bajito significa que cuando esta especie se encuentra con esta especie reaccionan para dar agua. Y el agua muy poquito se disocia en catión oxonio y en anión hidróxido. Bueno, ¿se puede cuantificar la acidez? Sí. Para cuantificar la acidez de un sistema acuoso contamos con las funciones pH y pOH. ¿Qué son estas funciones? Son funciones, la función P es el menos logaritmo de algo. ¿Qué sería el pH? El pH es el menos logaritmo de la concentración de hidronio o de protones. Y el pOH es el menos logaritmo de la concentración de anión hidróxido. La KW, esa que le había dicho yo antes, no es otra cosa que el producto de la concentración de protones o de cationes oxonios por la concentración de aniones hidróxido en moles por litro, no en gramos por litro, no en porcentaje masa en masa o masa en volumen, sino las concentraciones en moles por litro, o sea, en concentraciones molares. Bueno, si le aplicamos el menos logaritmo a la KW, nos va a quedar que el menos logaritmo de KW es igual al menos logaritmo de la concentración de cationes oxonio menos logaritmo de la concentración de aniones hidróxido. Si le ponemos número, vamos a ver que nos vamos a llegar a una fórmula que sirve para cuantificar acidez, que a 25 grados Celsius pH más pOH dan 14. Esto es con esta fórmula, después la vamos a usar un poquito. También los pH pueden calcularse. ¿Qué significa esto? Que se pueden calcular, o sea, uno puede, a partir de la concentración de los ácidos que tienen disuelta, uno puede decir, esta solución tiene un pH tanto. ¿El agua sola tiene pH? Sí, si uno se fija, acá tenemos la autoionización del agua. Fíjense que aproximadamente son 2 moléculas de agua cada 1000 millones de moléculas se disocian. O sea, fíjense que es muy poco lo que se disocia. De hecho, el agua casi que no conduce la corriente eléctrica cuando está pura, porque hay muy pocos iones. O sea, el agua actúa como una resistencia. Ahora, uno le agrega un poquitito de sal a ese agua y ya se vuelve extremadamente conductora de la corriente eléctrica. Bueno, si quieren podemos pasar estas demostraciones, yo se las dejo escrita acá para que ustedes la vean, pero me interesa más que nada llegar a este resultado, que la concentración de catión oxonio en agua pura, digamos, o en agua que no contiene ninguna sustancia que actúe como ácido o como base, es igual a 10 a la menos 7 esa concentración, por lo tanto el pH es igual a 7. Y fíjense que en agua pura, en agua líquida, toda la concentración de oxonio es igual a la concentración de anión hidróxido, porque estas se forman a la par, o sea, es una molécula de agua reaccionando con otra molécula de agua, por lo tanto, esta concentración, o sea acá, estas concentraciones son iguales. Esto en agua líquida o en agua que no tenga disuelto ningún ácido o ninguna base. ¿Sí? Cuando sucede eso, se dice que es el pH de neutralidad. Gráficamente, si quieren, podemos graficar esta función. ¿Sí? O sea, hagan de cuenta que esto de y igual a una constante dividido x. Acá ponemos y, acá ponemos x, y esto nos quedaría de esta manera, es una hipérbola, digamos.
en el punto de 10 a la menos 7 y 10 a la menos 7 el medio neutro donde la concentración de oxonio igual a la de hidróxido. Los medios básicos son aquellos donde hay alta concentración de anión hidróxido y fíjense que hay bajas concentraciones de cation oxonio. Y los medios ácidos son los medios donde fíjense que los medios ácidos son los medios donde la concentración de cation oxonio es más alta que la concentración de hidróxido, que es esto que está pintado de rojo, ¿sí? Cálculo de pH para soluciones ácidas. Soluciones de ácido fuerte. Son especies, los ácidos fuertes se denomina aquella especie donde la reacción con el agua es irreversible y todo el ácido presente reacciona con el agua. ¿Qué significa esto? Que el agua agota el ácido, de alguna manera, la especie molecular del ácido, y lo ioniza completamente. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido perclórico, el ácido clórico, son ácidos fuertes que se ionizan completamente en agua. Cuando yo tengo agua que reacciona con ácido clorhídrico, hay una ionización y disociación iónica y es completa. O sea, y si inicialmente, yo no voy a contar lo que tengo de agua porque tengo un solvente y está en exceso. Si en el frasco me dice que tengo la concentración C de cloruro de hidrógeno, esto se va a agotar completamente, se le va a restar esta concentración y al final no me va a quedar de la especie molecular, no me va a quedar absolutamente nada. Pero sí me voy a quedar mucho, me va a quedar todo lo que yo tenía de cloruro de hidrógeno, me va a quedar como cation oxonio y como anión cloruro. Acá lo que me interesa que es esto. Es el cation oxonio porque es lo que me está interesando. Entonces, cuando yo tengo un ácido fuerte, la concentración de cation hidrógeno es igual a la concentración analítica del ácido, ¿sí? O sea, es la que dice el frasco, ¿tá? O sea, si ustedes tienen un frasco que dice ácido clorhídrico 1 molar, el pH va a ser el menos logaritmo de 1, ¿sí? Bien. Fíjense que cuando yo tengo un ácido molecular, que es un ácido fuerte, se me agota la especie molecular y se me generan muchos iones. Entonces, las soluciones acuosas de ácidos moleculares fuertes generan muchos iones que pueden transportar la corriente. Entonces se dice que son electrolitos fuertes. Si se acuerdan en el experimento, son una concentración de un ácido clorhídrico 1 molar, esta lamparita se va a prender muchísimo. Bien. Cuando son soluciones de ácidos débiles, son especies más ácidas que el agua, pero son más débiles que el oxonio. ¿Qué significa esto? Que la reacción con el agua es reversible, o sea que no es completa, no reacciona todo el ácido con el agua, o sea, no se ioniza todo el ácido, sino que un porcentaje, un 5, un 10%, un 1% del ácido se ioniza y se disocia. El resto queda en como especie molecular. Entonces, para el caso, por ejemplo, del ácido fluorhídrico, se nos van a generar iones, pero fíjense que acá la constante, que es un número bajo, va a hacer que no se ionice completamente, sino un poco. Entonces, siendo C la concentración analítica del ácido, la demostración de esto no viene al caso, pero la concentración de cation hidrógeno va a ser la raíz cuadrada de K por C. Esta fórmula no hace falta que ustedes se la aprendan, no la vamos a usar, pero quería dejársela escrita ¿para qué? Para que ustedes vean que acá es AC, que la concentración analítica la multiplico por un número que es más chico que 1. ¿Sí? Fíjense que Ka es un número que es mucho más chico que 1. ¿Qué significa? Que es menor. Y después aplico la raíz cuadrada, que me va a dar un número que es más
siempre, siempre más chico que C. Bien. ¿Por qué decimos esto? Porque las soluciones acuosas de ácidos moleculares débiles generan pocos iones que pueden transportar la corriente. Entonces se los conoce como electrolitos débiles. ¿Qué significa esto? Tengo una solución. Pongo la lamparita, conecto y en vez de prenderse mucho como se me prendía con el ácido clorhídrico, una solución 1 molar de ácido fluorhídrico va a prender la lamparita menos. ¿Por qué? Porque hay menos iones. ¿Qué significa esto? Que hay menos catión hidrógeno para ya sea bajar el pH o para transportar la corriente eléctrica. Si quieren acá, les dejo un link, vamos a dejarlo un ratito, que es un link que ustedes pueden, bueno, no van a poder copiar y pegar, después se lo dejo colgado en la plataforma, pero pueden transcribir ese link, que es una simulación donde ustedes pueden jugar un poquito con soluciones y ver a la misma concentración de ácido fuerte y débil, cómo cambian los pHs, qué pasa con las moléculas de solvente y una sucesión de cosas con las cuales pueden ir jugando con estos simuladores que suelen ser bastante didácticos y suelen servir mucho para entender este tipo de situaciones problemáticas. El cálculo de pH para soluciones básicas es muy parecido, nada más que en vez de calcular el pH vamos a calcular el pOH y vamos a hacer 14 menos pOH y nos va a dar el resultado del pH. Para las concentraciones, los ácidos, las bases fuertes más comunes suelen ser los hidróxidos del grupo 1 y los de calcio, estroncio y bario. Para los casos del grupo 1, o sea, hidróxido de litio, de sodio, de potasio, directamente a partir de la concentración obtenemos la concentración de anión hidróxido y los cálculos de pOH suelen ser bastante sencillos. O sea, la concentración de anión hidróxido igual a C y el pOH igual a el menos logaritmo de C. Y el pH nos queda 14 menos pOH y no hay mucha más historia en esto. Para las soluciones de bases débiles acuérdense, las bases débiles son especies más básicas que el agua, pero son más débiles como bases que el anión hidróxido. Esto hace que la reacción con el agua sea reversible y, al igual que con los ácidos débiles, solo una parte se ioniza o solo una parte se hidroliza. El ejemplo típico es el amoníaco, donde el amoníaco se ioniza parcialmente dando catión amonio, que es el ácido conjugado del amoníaco, y el agua se ioniza dando anión hidróxido, que es la base conjugada del agua. Fíjense que el agua está actuando acá como ácido y el amoníaco es el que está actuando como base. El amoníaco da su ácido conjugado y el agua da su base conjugada. Bueno, acá dejé tapado, pero al igual que con los ácidos débiles, vamos ahora a calcular la concentración de anión hidróxido. Fíjense que es la raíz cuadrada de la constante básica por la concentración del frasco, la concentración analítica. Y fíjense, lo que más me interesa es que ustedes vean que este número va a ser más chico que la concentración C. O sea que las bases débiles generan menos aniones hidróxido a la misma concentración molar que las bases fuertes. Si ustedes lo ven, ¿qué va a pasar esto? Se van a formar electrolitos débiles y si yo monto el mismo dispositivo que antes, o sea, la solución acuosa de amonía con un frasco, la batería, la lamparita y los dos cables que conectan, la lamparita se va a prender poco. Las sales alteran el pH.
dependiendo del comportamiento del ácido básico de los iones que la componen, y se suelen analizar por separado el comportamiento de cada ion que compone la sal. Esto es para que ustedes sepan, nosotros no vamos a ver ejemplos, pero existen cationes que son neutros o ácidos y existen aniones que son tanto neutros, básicos o ácidos. Esto es para que ustedes les quede, digamos, pero no es mucho más que esto. Los aniones básicos son las bases conjugadas de los ácidos débiles y ya hemos visto los carbonatos. Y esto se lo dejo para que ustedes lo vean, para que no les quede la idea que las sales no modifican el pH. Algunas sales no modifican el pH y otras sales sí modifican el pH. Habíamos visto como los carbonatos, o sea, el carbonato de sodio genera una solución básica en agua. Limitaciones para los cálculos. Esto para que no caigan en errores y ustedes se guíen siempre primero con las cuestiones conceptuales y después vayan a los cálculos. Los límites dentro de los cuales los tratamientos matemáticos desarrollados son válidos. ¿Qué significa esto? Para soluciones de ácidos fuertes, las concentraciones de ácido tienen que estar entre 1 molar y 10 a la menos 5 molar. En estas concentraciones, eso de que la concentración de cation oxonio es igual a la concentración del ácido es verdad. Por fuera de estas concentraciones, no tanto. Para soluciones de ácidos débiles, el rango de concentraciones depende también del ácido, pero en general, entre 1 molar y 10 a la menos 4 molar, las fórmulas que le di son relativamente correctas. Por fuera de este rango de concentraciones, no tanto, hay que verlo y se requieren otras herramientas matemáticas que no vienen al caso. Para las soluciones de bases ocurre exactamente lo mismo. Para las bases fuertes, entre 10 a la menos 5 molar y 1 molar, las aproximaciones que les di son válidas. Para las soluciones de bases débiles, entre 10 a la menos 4 molar y 1 molar, aproximadamente suelen ser, se pueden usar las fórmulas que le di, depende siempre del caso, pero en general sirve. Por fuera de estos rangos, posiblemente no. Bueno, las escalas de pH y de pOH. Las escalas de pH van de 0 a 14, suelen ser los rangos más usados. Esto significa que existen soluciones que tienen pH por debajo de 0, sí. ¿Las vamos a ver? No. ¿Existen soluciones que tienen pH por arriba de 14? Sí. ¿Las vamos a ver? No. Pero que ustedes tienen que quedar la idea de que este rango de 0 a 14 es con lo que nosotros calculamos y trabajamos en el aula. Bueno, esta es la escala de pH. Fíjense que para los cálculos nosotros vamos a ir de 0 a 14. Y la escala de pOH es completamente opuesta. Va de 0, o sea, cuando el pH es 14, el pH es 0. Cuando el pH es 0, el pH es 14. Fíjense que coinciden en el punto medio en el 7. ¿Sí? Y fíjense que siempre se da la cuestión de que pH más pOH igual a 14. Esto en agua líquida y a 25 grados, que es la aproximación. Acá tenemos las soluciones ácidas y las soluciones básicas. Fíjense que por debajo de 7 tenemos soluciones ácidas y por arriba de pH 7 tenemos soluciones básicas. Fíjense que el rango de tratamiento donde los cálculos de pH que podemos hacerlo están entre 0 y 5 más o menos, y entre 9 y 14, o el caso que sea neutra, por ejemplo, hidrocloruro de sodio en agua, que es una sal que no altera el pH. Bueno, el pH va a ser el pH del agua, que es pH 7. ¿Sí? Entre 5 y 7 y entre 7 y 9, los cálculos incluyen herramientas que no están descritas. Bueno, acá un poquito lo que les decía antes. ¿Hay soluciones cuyo pH es menor a 0? Sí, ácido clorhídrico 37% masa en masa. ¿Tiene pH negativo? ¿Lo vamos a ver? No. El hidróxido de sodio al 50% masa en masa. ¿Es mayor a 14? Sí, mucho mayor a 14. ¿Lo vamos a ver? No lo vamos a ver.
¿Cómo se puede medir el pH? Bueno, en los laboratorios uno mide pH con un aparato que se llama pHímetro, que significa algo que mide pH. Es una medición electroquímica y existen distintos diseños. Generalmente requieren calibración. Y después hay unos indicadores ácido-base que son soluciones que tiñen la solución, son colorantes que dependiendo del medio adoptan un color o adoptan otro. O sea, son ácidos o bases débiles que reaccionan con el medio y generan un color u otro. Si se fijan acá, hay una demostración. Miren acá, vamos a ponerlo de vuelta. Ven como teníamos un color rojo, agregamos una gota y vira de color, ¿sí? Los indicadores ácido-bases, lo que tienen la particularidad que dan lugar a dos especies químicas dependiendo del medio de acidez que pueden ser de un color o de otro. De hecho que son de un color y de otro. Entre 1,5 y 2 unidades de pH se produce ese viraje de color. Y dependiendo de la naturaleza, ya sea un ácido o una base, va a virar en medios ácidos o en medios básicos. Por ejemplo, acá les traigo un ejemplo, la heliantina, que hasta pH 3,2 es de color rojo, entre 3,2 y 4,4 es de un color naranja, y por encima de 4,4 es amarillo. Acá tienen 3 frascos en Lermeyer, donde ustedes ven los 3 colores, acá el rojo, acá el naranja y acá el amarillo. Obviamente para esto hace falta el requerimiento, se requiere un entrenamiento del ojo que bueno, capaz que en la pantalla mucho no se nota la diferencia. Y por ejemplo hay otro caso, la fenoftaleína, que entre pH 0 y 8,3 es incolora, entre 8,3 y 10 es un rosa pálido, por encima de 10 y hasta 14, por encima de 14 no, ya después vuelve a ser incolora, pero entre pH 10 aproximadamente y 14 o 3 y chirola, la fenoftaleína es fucsia, un color bien fucsia, bien notorio. Y bueno, esto se los dejo, si quieren, es un opcional para experimentar en casa, para que se entretengan un rato y que haya un poquito de manualidad. Se trata de hacer un poco de indicadores caseros. Si consiguen repollo colorado, pueden agarrar unos 100 gramos y cortarlos en pequeños trozos, dejarlo macerar toda la noche en alcohol etílico al 96%, o sea en un recipiente cerrado para evitar la evaporación. Esto tiene que estar cortado bien finito, el repollo. Y se puede después volcar con cuidado en un recipiente líquido, en un recipiente limpio el líquido, o filtrarlo con una tela o un papel que no sea muy absorbente, así no pierden tanto. Y la solución resultante es un indicador ácido-base que puede tener toda esta gama de colores, ¿sí? En realidad un poquito más fino poner acá, esto por ejemplo, esta gama de colores ya es más difícil de verla, pero bueno. Si quieren pueden hacer lo siguiente, pueden agarrar y poner vinagre o una gaseosa incolora, por ejemplo 7up o Spray, agua con bicarbonato de sodio en otro vaso, o sif y agua, agitar y después lo dejan decantar, ¿sí? Usan solamente la parte de agua que haya quedado. Pueden usar agua de la canilla y agregan unos mililitros del indicador, ¿sí? Agregan un chorrito del alcohol con lo que sería el colorante del repollo colorado. Y pueden ver qué color de la mezcla les queda. Por ejemplo, ustedes tienen acá el vaso, supongamos que el vaso con vinagre. Le agregan una gotita del indicador, un chorrito, y después eso les va a cambiar de color. Entonces ustedes con esta escala van buscando hasta dónde les quedó y donde les toca, ¿sí? Supongamos que toca acá. Bueno, el pH de esta solución da 5. Tiran todo, lavan el vaso, ponen agua con un poquito de bicarbonato de sodio, repiten y van a ver que les va a quedar más o menos
por acá. Le ponen agua en la canilla, van a ver que el agua en la canilla no les va a dar 7, les va a dar un poquito por arriba, más o menos 7, entre 7 y 8 les va a dar. Y bueno, y así pueden probar que si tienen soda cáustica, con muchísimo cuidado pueden tratar de trabajar. Prioridad, evitar accidentes innecesarios. Y si van a probar con cosas, que sean cosas con las cuales están acostumbrados a manipularla. Y bueno, tienen otros indicadores. Ácido base son, por ejemplo, el vino tinto o la infusión de té negro. Si a ustedes les dicen que a sus cuidadores parentales que van a usar una infusión de té negro para hacer un experimento de química, quizás le crean. Si les van a decir que le van a abrir un vino tinto, posiblemente no. Así que bueno, si van a manipular vino tinto, háganlo con sus cuidadores parentales. Así que bueno, esto es todo por ahora. Espero que nos podamos volver a encontrar la semana que viene.